Señor Jesús, hay una cosa que deseo preguntarte. ¿Qué sería esta? Suponga que le dice, ¿qué quiere saber? ¿Qué le preguntaría usted? ¿Cuál sería su pregunta? ¿Sabe usted lo que pienso que sería? Pienso que usted le haría esta pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué deseas que yo haga? Ahora este episodio literalmente sucedió. Él apareció a un hombre llamado Saulo, y eso fue lo que Saulo le preguntó. Mire por favor en el versículo 1. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En simple español esto significa que él tenía autorización para apresar a los cristianos, encadenarlos y traerlos de regreso a Jerusalén para ser juzgados. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, aquí está la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Las dos preguntas más importantes que jamás cualquiera podría hacer. Pregunta número 1, ¿quién eres, Señor? Pregunta número 2, ¿qué quieres que yo haga? Estas son las dos preguntas más importantes. Y el apóstol Pablo pasó el resto de su vida buscando la respuesta a estas dos importantísimas preguntas. Solo ¿quién es Jesús? ¿Y qué quiere Jesús que usted haga? Y estas son las dos preguntas que quiero que usted se pregunte hoy. Porque al hombre de hoy sería descrito como una generación de hombres sin dirección en una edad de proyectiles dirigidos. Somos criaturas inteligentes que hemos perdido nuestro camino en la oscuridad. Ahora, yo tengo 3 proposiciones de este pasaje para usted hoy. La vida de Saulo, quien llegó a ser el apóstol Pablo. Hay 3 cosas que oro que el Espíritu Santo de Dios la selle en su corazón. Número 1, ¿y qué bendición es esta? Número 1, su guía es una promesa. Dios nos ha prometido guiar. Mire por favor la última parte del versículo 6. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. No creo que Jesús haya podido darle una mejor promesa que esta que le hace aquí. Se te dirá. Usted dice, eso fue lo que el Señor le dijo a Saulo. Él no me dijo esto a mí. Bien, déjeme darle algunos versículos más. Anote estos. Efesios capítulo 2, versículo 10. La Biblia dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa esto en simple español? Que Dios tiene un plan para su vida. Escuche este. Isaías capítulo 58, versículo 11. Jehová te guiará continuamente. Escuche este otro. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amigo, la guía es una promesa en la palabra de Dios. Cuán bendecidos somos los que conocemos al Señor. Tenemos un Padre arriba controlando todas las cosas. Tenemos al Salvador al lado guiando nuestros pasos. Tenemos al Espíritu adentro hablando en nuestros corazones y podemos saber la guía de nuestro Señor. Podemos saber su voluntad. Bueno, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios viene a nosotros en 3 formas. Primeramente,
viene a nosotros como su voluntad soberana. La voluntad soberana de Dios siempre se hará. Usted no puede pararla, yo no puedo pararla. Dios es Dios y Dios realizará lo que Él desea hacer porque no hay nadie que pueda detener al Señor. Esto es su voluntad soberana y la voluntad soberana de Dios es misteriosa, es desconocida, yo no puedo saberla. Usted no puede saberla, es conocida totalmente solo por Dios. En Deuteronomio 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Amigo, usted será una persona feliz si solo renunciara a ser Dios y dejara que Dios sea Dios. Solo hágalo y deje a Dios ser Dios. Hay ciertas cosas que usted nunca comprenderá hasta que llegue al cielo y entonces las entiende. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Esta es la voluntad soberana de Dios. Dios es soberano. Les he dicho antes, nada sucede sin su permiso. Hay una segunda voluntad, y esta es la voluntad moral de Dios. Dios tiene una voluntad moral. Hay ciertas cosas que Dios dice que son buenas, y hay ciertas cosas que Dios dice que son malas. Por ejemplo, es malo cometer fornicación, es malo robar, es malo asesinar, es malo mentir. El orgullo es malo. Todas estas cosas son malas. Hay ciertas cosas que son buenas. El amor es bueno, la justicia es buena, la honestidad es buena, la bondad es buena, la consideración. Esto es de Dios. Esto es la voluntad moral de Dios. Esto no va a cambiar para mí, esta no va a cambiar para usted. Hay una ley permanente de lo bueno y lo malo porque Dios lo ha dicho. Bueno, esta es su voluntad moral y esta se encuentra en la palabra de Dios. Sin titubeo, sin tartamudear, sin disculpas, sin indecisión, sin dudas ni peros. Eso es. Dios dice, esto es bueno y esto es malo. Esto es la voluntad de Dios. Él no va a cambiarla para usted, Él no va a cambiarla para mí. Pero hay un tercer tipo de voluntad, y esta es de la que estamos hablando ahora, y es la voluntad individual de Dios. ¿Qué es la voluntad especial de Dios para usted? Dios tenía un plan individual para Saulo. Por ejemplo, mire por favor el versículo 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es menester que padezca por mi nombre. Es que Dios tenía un plan muy especial para este hombre. Dios dijo, mi plan para este hombre es que él va a llegar a ser un apóstol a los gentiles. Él es un hombre muy especial. Él es un instrumento escogido. Esto es muy importante para mí, que Dios lo eligió individualmente para ser un instrumento escogido. Y Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Segundo, la guía es provisional. Ahora hay ciertas medidas que entran en acción antes de que usted pueda saber la guía de Dios. Por ejemplo, la número 1, debe haber disposición. Mire de nuevo el versículo 6. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bien, solo supongamos que él quiera hacer lo que Dios quería que él hiciera. Muchas personas no quieren realmente la voluntad de Dios. Quieren hacer su voluntad y que Dios les dé el visto bueno. Hay algunas personas que van al arquitecto, piensan que quieren una casa, desean que el arquitecto la diseñe, pero lo que realmente quieren es que el arquitecto rediseñe lo que tienen en su mente. Lo que es apropiado en construir casas, pero no es apropiado en construir una vida. Amigo, si usted desea saber la voluntad de Dios, debe haber, número 1, disposición. Número 2, debe haber mansedumbre. Mansedumbre. ¿Sabe lo que él dijo? Él dijo, ¿qué quieres que yo haga? Eso es, usted está en control, yo no estoy en control. ¿Sabe qué es la mansedumbre? Mansedumbre significa que usted se deje enseñar. ¿Cuántas personas hay aquí que se dejan enseñar? En el Salmo 25, versículo 9, la Biblia dice, y escuche esto porque este es un versículo clave. Salmo 25, versículo 9, enseñará a los mansos su camino. Enseñará a los mansos su camino. Ahora, ¿es usted manso? Si usted no es manso, si no tiene disposición y no es manso, no sabrá la voluntad de Dios. Hay una tercera medida. No solamente había disposición y mansedumbre, pero había franqueza. Él buscó la voluntad de Dios. Él está orando, está diciendo, Señor, muéstrame tu voluntad. Él ha estado receptible a la voluntad de Dios. No diga simplemente, si Dios quiere mostrármela, Él puede hacerlo.
usted seriamente, sinceramente, ha orado y pedido, oh Dios, quiero saber tu voluntad. Se reporta servicio. ¿Piensa usted que depende de Dios el poner su mano en su hombro, agarrarlo y cambiarlo? ¿O después de haber encontrado al Señor Jesús, va a ser usted como Pablo y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es, Señor, lo que realmente quieres que haga? Permítame hacerle una importante pregunta. Ha estado diciendo, he tropezado por todos lados, no puedo encontrar la voluntad de Dios, no sé la voluntad de Dios. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? ¿Cuánto tiempo está pasando solo con Dios? Con su Biblia, en su tiempo devocional, reportándose para servicio. Puede ser que Dios... esté hablando, pero usted no está escuchando. Y aun cuando ora, usted no está escuchando. En lugar de decir, habla Señor, tu siervo escucha, está diciendo, escucha Señor, estoy hablando. Y está usted orando y contándole algo a Dios. Debe haber franqueza. Y no venga por ahí diciendo, oh, yo quiero saber la voluntad de Dios. A menos que haya disposición, a menos que haya amigos, mansedumbre, a menos que haya franqueza, a menos que haya sometimiento. Todas estas cosas estaban presentes cuando el apóstol Pablo oró y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí está el tercer punto que quiero que vea. No solo su guía es una promesa, no solo es esta provisional. En tercer lugar, es práctica. Dios ha dado algunas formas muy prácticas para que usted pueda saber su voluntad. Y las vamos a encontrar. Aquí las tenemos y quiero que usted las mire. Una forma que puede saber la voluntad de Dios es por los milagros. Y sería deshonesto si no lo mencionara. Miren el versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Dios podría hablarle con una visión. Dios podría hablarle en un sueño. Dios podría hablarle con una voz audible. Dios podría hablarle y orientarle con un milagro. Y quiero de inmediato decir, Él no guía normalmente de esta forma, pero Él lo hace a veces. Ahora, desde que tenemos el Nuevo Testamento y la Biblia completa, este tipo de milagros no son muy necesarios hoy. Y esta no es la forma normal de Dios, pero lo menciono porque está aquí en la palabra de Dios. Dios podría hablarle en esta forma. Pero si usted tiene una visión, un milagro, un sueño, lo que sea, usted debe de verificarlo con las otras cosas que estoy a punto de decirles y vea si compaginan y que no sea pura autosugestión. Número 2, Dios hablará con usted y Dios le guiará con su palabra. Bien, ¿guió Dios al apóstol Pablo con su palabra? Créalo que sí. Número 1, él era un rabí y él estaba sumergido en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Número 2, él acababa de oír un sermón y ese sermón fue dado por uno de los predicadores más grandiosos que jamás hayan vivido, un hombre de Dios lleno del Espíritu, Esteban. Y cuando Dios, el Espíritu Santo, apareció a Saulo, él dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, es decir, resistir la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la mayoría de la voluntad de Dios para su vida, amigo, se encuentra en la Biblia. Ahora, por ejemplo, si yo digo que no es la voluntad de Dios que se case con un incrédulo, si está saliendo con una persona y esa persona no es salva, entonces, ¿por qué salir con alguien con quien no podrá casarse?
si usted se enamora. Usted sabe la voluntad de Dios muchas veces al leer la Biblia. Y usted dice, Dios me está guiando a que me divorcie de mi esposa para casarme con otra. Esto es mentira. Una mentira. Está aquí en la palabra de Dios y es pura arrogancia la suya al orar y decir, Dios, muéstrame tu voluntad, cuando Dios a usted ya se la ha mostrado. Quiero mencionar una tercera forma en la que Dios le guiará. No solo por medio de su palabra, Dios le guiará por medio de sus siervos, por medio de su gente. Mire por favor el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque mira, está orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Cada palabra que Ananías estaba diciendo en este momento salía de su corazón porque lo tenía en su garganta. Dios dijo, tú vas a ir ahí y hablarás con este hombre. ¿Quién va conmigo? Tú irás solo, Ananías. Y él tenía autorización del sumo sacerdote para apresar a todo aquel que orara en su nombre. Pero el Señor dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Aquí está el punto. Cuando Dios estaba hablando con Saulo, Dios estaba diciendo, le mostraré a Saulo. Saulo, voy a mostrarte mi voluntad. Y Dios también tomó un hombre llamado Ananías, me ha enviado para que recorres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, desde ese momento en adelante, guió a este hombre. Fue el mismo hombre quien escribió en Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el mismo hombre escribió en Gálatas 5, 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu de Dios le guiará. Usted oirá su voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y déjenme contarle cómo guía el Espíritu Santo. Si alguna vez vean una persona obsesionada, probablemente está gobernada por el diablo. Dios no grita y Dios no empuja. Dios susurra y Dios guía. Él guía a sus ovejas. Él no las está guiando al matadero, Él las guía a los pastos. Y más le vale que llegue a ser lo suficientemente sensible para poder oír al Espíritu de Dios y conocer su voz. Desearía tener más tiempo para tratar sobre esto, pero permítame darle la última forma con la que puede saber, no solo el Espíritu de Dios, pero la sabiduría de Dios. Dios le guiará con sabiduría pura. Noten el verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Espera un momento. ¿Quiere decir que de inmediato, aquí este hombre, de inmediato está predicando a Cristo? Sí. Y todos los que lo oían estaban atónitos. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban? Este nombre, y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Más vea el versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba. Ahora no está hablando de poder físico, no está levantando pesas, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿De dónde consiguió ese poder? ¿De dónde vino este? Dios le dio sabiduría más sobrenatural. Santiago capítulo 1, verso 5.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oh, amigo, la voluntad de Dios se encuentra entre sus orejas, aquí mismo. Oh, usted dice, no, eso es mundano. Usted no debería usar su mente. Bien, ¿por qué dice usted que no debería usar su mente? Cuando el apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses, tenemos la mente de Cristo. La Biblia dice, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio ¿de qué? De la renovación de vuestra mente. ¿Sabe lo que es la sabiduría? Esta es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Amigo, cuando usted ora y recibe el Espíritu de Dios, y cuando alberga la palabra de Dios en usted y recibe la vida sobrenatural de Dios, entonces empezará a tener sabiduría. El conocimiento viene al mirar alrededor, pero la sabiduría viene al mirar arriba, y Dios le guiará, y Dios le dará sabiduría. Yo no sé cómo explicarlo de ninguna otra manera, pero es sobrenatural cuando una persona camina en el Espíritu. Él dice, tengo la mente de Cristo, y él no tiene temor de confiar en lo que tiene aquí arriba. No es natural, es sobrenatural. Amigo, sabiduría no es que se le llenen los ojos de lágrimas y sentir un calorcito en el corazón, es tener una mente que permanece en Dios, llena de la palabra de Dios, guiada por el Espíritu de Dios, y la Biblia dice que Dios le guiará con sabiduría. Hay otra cosa que quiero poner aquí con la que Dios nos guía, y esta es la providencia de Dios. Ahora, en ese tiempo, si lee este capítulo, habían algunas personas quienes decidieron que ya tenían suficiente de este hombre y estaban listos para destruirlo. Pero oyó sobre esto y los discípulos lo bajaron por el muro en una canasta. ¿Recuerda esa historia? Aquí está el gran apóstol en una canasta. Bien. Usted habla de humildad. Oh, ahí está en una canasta. Bien, ¿cómo se dio cuenta de esto? Usted verá, en la providencia de Dios, su decisión llegó a él. Saulo, amigo, ellos tratarán de matarte. Y la providencia de Dios lo guió. ¿Sabe lo que Dios hace? Dios abre puertas y Dios cierra puertas. Y a los mansos, Él simplemente guía. Y lo que usted piensa que son circunstancias, son los planes y caminos de Dios. Y Él simplemente nos guía por este mundo. Y muchas veces no nos damos cuenta que era la providencia de Dios hasta años después, a medida que Dios guía a los suyos. Ahora escúchame, no tenga miedo de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no lo llevará